Bueno, continuando entonces con esta serie de videos de clases virtuales, vamos a continuar ahora con lo que es terminología anatómica y luego vamos a hablar un poco de los movimientos del cuerpo, de generalidades de los huesos y de histología de los huesos. Respecto de la terminología anatómica, vamos a decir que son una serie de conceptos que vamos a ir empezando a analizar que nos van a servir para, por un lado, entender cualquier texto de anatomía que nos pongamos a leer y también para hablar con propiedad anatómica a la hora de referirnos a la descripción de un órgano o de una región del cuerpo y sus relaciones. Lo primero que vamos a analizar son los términos proximal y distal. Estos se refieren a la distancia de un elemento al tronco o a la línea media. Siempre recordemos que para hacer cualquier análisis anatómico nos vamos a posicionar en la posición anatómica que hemos ya analizado en el video anterior. Entonces, en tal sentido podemos tomar dos elementos como son el hombro y la mano y vamos a decir que el hombro es un elemento proximal y la mano en tanto es un elemento distal, justamente por encontrarse más alejada de la línea media. Los términos superficial y profundo hacen referencia a la distancia que existe entre la superficie del cuerpo y el elemento en cuestión, siendo la superficie del cuerpo la piel, pues lo que esté más cerca de la piel será superficial y lo que esté más alejado de ella se considerará profundo. Los términos externo e interno, también haciendo una referencia a lo que es la línea media del cuerpo, entonces externo será en tal caso todo lo que esté más alejado de la línea media e interno lo que esté más cerca de la línea media. En el ejemplo que le ponemos en el Power, dentro de lo que sería la mano, ¿sí? Analizando la extremidad superior, la parte de la mano únicamente, podemos decir que el pulgar es externo y el meñique es interno. Los términos lateral y medial vuelven a hacer referencia a la línea media y vamos a mencionar que algo medial para la anatomía es algo que se encuentra sobre la línea media o muy próximo a ella, en tanto que lateral es algo que se aleja de la línea media con respecto a un elemento medial. Los términos apical y basal son sinónimos respectivamente de superior e inferior, se utilizan mucho a la hora de describir un órgano, por ejemplo. Y los términos radial y cubital son análogos a decir externo e interno y se utilizan cuando estamos trabajando en la zona del antebrazo. Como sabemos, el antebrazo está compuesto por dos huesos, uno es el radio y otro es el cúbito. El radio tiene una posición externa y el cúbito una posición interna. De ahí la sinonimia de utilizar radial y cubital en lugar de externo o interno. Ambas son válidas. Y palmar y plantar, como su nombre lo sugiere, nos hace referencia a los elementos que se encuentren en la palma de la mano o en la planta del pie. Dicho esto, vamos a pasar a estudiar un poco los movimientos del cuerpo humano. Para estudiar bien los movimientos vamos a recordar un poco lo que vimos en el video anterior de ejes anatómicos. Habíamos dicho que estos ejes anatómicos los podíamos trasladar a cualquier parte del cuerpo que estuviésemos analizando. En este caso, lo que se está mostrando en la animación es la articulación de la rodilla, el movimiento que la pierna realiza acercándose al muslo. Fíjense que el movimiento de flexión, que es el que se está esquematizando, es un movimiento que se realiza alrededor de un eje transversal, ¿sí? Si nosotros trazamos un movimiento transversal, un eje transversal, perdón, es el que por el cual gira el extremo superior de la pierna, generando la articulación de la rodilla. Lo mismo se va a producir el movimiento de flexión en lo que sería la muñeca, ¿sí? Ahí está esquematizado en un dibujo, en el tobillo, en el codo, en los dedos, y fíjense que todos los ejes siempre son transversales. El otro movimiento que vamos a estudiar
es el movimiento de abducción y aducción, son nombres similares pero no confundirlos. La abducción es el movimiento que va a alejar la extremidad, porque en este caso estamos viendo una animación de la extremidad inferior, como se aleja de la línea media, y lo hace en torno a un eje antero-posterior. Y la aducción, por el contrario, será el movimiento opuesto. Luego tenemos el movimiento de pronación y supinación. Fíjense que son movimientos que se realizan sobre un eje longitudinal, hacia adentro o hacia afuera respectivamente. Fíjense en la animación, es el antebrazo el que realiza la pronación y la supinación. El eje a través del cual gira es justamente un eje que es paralelo al antebrazo. Y hay una rotación de un hueso sobre sí y un desplazamiento sobre otro hueso. Ya vamos a verlo bien cuando estudiemos la parte de huesos de miembro superior, cuál es el hueso que realiza la rotación y cuál se queda fijo. Para recordar, la pronación es el movimiento que deja la palma de la mano hacia abajo y la supinación es el movimiento de rotación del antebrazo que deja la palma de la mano hacia arriba. Luego tenemos el movimiento de rotación, un movimiento que queda muy bien esquematizado en la animación que se está mostrando en este momento. La rotación son movimientos hacia uno y otro lado alrededor de un eje longitudinal. Fíjense el movimiento de la cabeza, que es el que está esquematizado. Hay un eje longitudinal que pasa por la columna y es a través del cual va generándose el movimiento de rotación hacia uno y otro lado. Y si unimos todos esos movimientos, excepto la rotación, vamos a encontrar el movimiento de circunducción. ¿Sí? Es la combinación de todos los movimientos que vimos recién, excepto el de rotación. Bien, todos estos movimientos son realizados por el sistema locomotor. El sistema locomotor es el encargado de justamente generar toda la movilidad del cuerpo. El sistema locomotor tiene una parte activa que está constituida por los músculos y por los tendones, y tiene una parte pasiva que está compuesta por los huesos, por las articulaciones y por los cartílagos que en ellas se encuentran. Obviamente todo está coordinado por el sistema nervioso central. Este es el primer sistema, el sistema locomotor, con el que comenzamos el estudio de la anatomía. Y dentro de ese sistema locomotor vamos a empezar a hablar de los huesos. Los huesos se dividen desde un punto de vista morfológico en huesos largos, como pueden ser los huesos de las extremidades. El húmero, por ejemplo, es un hueso largo. ¿Qué es un hueso largo? Es un hueso que una de las dimensiones destaca sobre las otras dos. Entonces, tenemos un hueso cuya longitud es considerable respecto de sus otras dos dimensiones, ancho y profundidad, que son relativamente pequeñas. Entonces nos terminamos encontrando con un hueso largo. Luego tenemos huesos planos, como puede ser un ejemplo típico de hueso plano, son los huesos del cráneo. Los huesos el hueso esternón también se considera un hueso plano. Es un hueso, como su nombre lo sugiere, donde dos de las dimensiones están mucho más desarrolladas que una tercera dimensión. Entonces queda algo así como una lámina. Luego tenemos los que se denominan huesos cortos. Los huesos cortos, en ellos no predomina ninguna dirección sobre la otra. Entonces las tres dimensiones son relativamente similares, son huesos tirando a formas cuboideas, si se quiere. Y esas serían las tres grandes distribuciones del tipo de hueso. Luego vamos a encontrar algunos huesos que no califican dentro de estas tres, y son los que se denominan huesos irregulares.
Un ejemplo de hueso irregular podrían ser las vértebras. Para algunos autores las vértebras se consideran huesos irregulares y para otros autores se consideran como huesos cortos. En la cátedra no vamos a hacer demasiada distinción, ambas de respuestas o ambas acepciones serán válidas en tanto y en cuanto sepamos distinguir entre una definición y la otra. Bueno, vamos a cortar aquí y vamos a seguir con la parte de histología en el próximo video para que no se les haga tan largo. Seguimos en el próximo, nos vemos.